Señores, yo nunca había escuchado de la especialidad de psico-oncología, es decir, las personas especializadas en tratar a el paciente con cáncer y a todo su entorno, familiares, amigos, etcétera, porque en realidad es un trauma, es un duelo. Yo que lo viví como familiar y viví esos 5 años y todas las emociones que yo atravesé sin ayuda de ningún psicólogo, siendo apenas una jovencita de 15 a 20 años, me hubiera encantado tener ese tipo de ayuda, gente especializada en eso. Y por eso tenemos con nosotros a Sheila Díaz de los Santos, de las pocas psicólogas en nuestro país, no sé si hay más, con un máster en psico-oncología y aspectos psicológicos en cuidados paliativos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y una veterana querida por todos nosotros, Carmen Vergés de Amaro, quien es psicóloga de todo tipo de especialidad, vamos a dejarlo ahí. Por Dios. Una montra, como dicen. Exactamente. María Estela, qué placer. Así es, gracias placer a ambas. estar aquí con las dos, con Faride y contigo y con este set maravilloso. ¿Qué más podemos No, querer? el honor Qué es de bella. nosotros, Claro. es nuestro. Vamos a empezar hablando cómo afecta el cáncer a la familia directa y luego al entorno de la persona con cáncer. ¿Qué debe hacer esa persona con relación a ese entorno y ese entorno con relación al paciente? Porque a veces es difícil, uno no sabe qué decir, Claro. cómo decirlo, cómo se debe informar para empezar a los hijos, a la familia. La comunicación es fundamental, pero depende mucho de la dinámica familiar. Y ahí Carmen ya puede ahondar un poquito más en esto, pero cuando hablamos de psico-oncología, nuestra labor es ayudar a ese paciente desde el momento en el cual es diagnosticado por el médico que padece una enfermedad oncológica, y a partir de ahí se empieza a trabajar con esa parte psicoemocional para que ese paciente acepte desde la perspectiva de ser activo en su proceso oncológico, se involucra entonces a la familia, primero ese núcleo, entonces ahí empiezan a salir esas realidades familiares. Nosotros decimos que un diagnóstico oncológico puede unir o separar a una Uy, sí. familia. ¿Por qué? Terrible. Porque tiene que ver con el hecho de qué tipo de familia está recibiendo el diagnóstico. Si hablamos de una familia funcional, va a tener las herramientas necesarias para como una trabajar en pos de ese paciente Aunarse. y unirse. Pero si hablamos de una familia disfuncional, el cáncer tiene la tendencia de sacar a la luz aquellas cosas que estaban de escondidas de fondo por todo lo que implica. Y por ejemplo, una persona que no tenga hijos, que tenga una edad relativamente joven, 60 y pico de años, que tenga un entorno muy limitado, que sea diagnosticada con cáncer, ¿cómo se trabaja esa persona que está más expuesta a la soledad? ¿Cómo se trabaja? Esa es una vulnerabilidad muy grande, el tema de la soledad, porque tenemos o intentamos que sea siempre el dar un diagnóstico con un acompañante. Exacto. Para recibir tratamientos no se debe de ir solo. Y ahora con tantas personas que se han separado, que a lo mejor los hijos no viven en el país, Ajá. o entonces empiezan a debatir Se van quedando de solos. quién ¿Quién es, lo va a cuidar? de quién es que se va a hacer cargo, yo no puedo, Exacto. la misma persona se siente mal, se calla, no informa, busca una amiga. Los amigos, hay muchos recursos, pero vamos a hablar precisamente de todo ese entorno. ¿Qué es lo que se debe decir? ¿Cómo se debe decir? Cuando una persona te dice, te quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Porque muchas veces a la gente no le gusta pedir favores y tienen que ir solos a darse. ¿Cuánta gente no va solo a darse Sí, los tratamientos? Muchas veces lo que ocurre es que al recibir el diagnóstico hay un impacto, ¿verdad? Claro. Es el primer impacto emocional. Es terrible. Es terrible. Los adolescentes, por ejemplo, lo digo por mi caso, Ajá. sienten que el mundo se le derrumbó. Se derrumbó. Se acabó mi mundo. Se acabó mi mundo. Entonces, en ese impacto se produce primero un aislamiento y un recogimiento de la persona. No quiere hablar con nadie, no quiere que nadie lo sepa, no lo quiere comunicar. Incluso se produce, y tú lo sabes, Sheila, el llamado complot familiar.
Complot familiar. Complot Lo- familiar, ¿En qué así se llama. Conspiración del silencio. Es la conspiración del silencio. Es decir, Eso no existe, no se habla de no eso. se habla de eso. Dice, la enfermedad de mamá o el diagnóstico de mamá, nunca se toca la Cáncer. palabra cáncer. El elefante blanco. Eso es siempre. como, En la habitación. sí, es como la paradoja de lo absurdo. Aquí hay un problema grande, pero no vamos a hablar de él. O la de papá. O la de papá. Ahí entra entonces el tema de la familia, porque hay casos contrarios. Hay casos que la familia está tan desesperada en ese mismo shock que el paciente recibe el diagnóstico y la familia, por buscar apoyo, se lo empieza a decir a todo el mundo. También pasa. Cuando ese paciente lo que necesita es primero, porque Procesar la un información. diagnóstico oncológico es una Uy. pérdida, es un duelo por la pérdida Porque de la tú no salud. sabes el resultado. Tú tienes que procesar la Una información. amenaza a tu vida. Claro. Yo recuerdo eso. Entonces, cuando tú quieres estar tranquilo, el paciente está todavía, como tú dijiste, Faride, procesando, viene la mamá o el tío o el papá y empiezan a tosigar al paciente Ay, sí. y no dejan primero que el paciente procese y muchas veces bloquean la comunicación médico-paciente, Claro. que son los dos integrantes principales importantes. de esa unidad funcional. Y entonces ahí tenemos ya hay disfunciones. Ay, yo recuerdo eso y aprovechamos para la gente que nos está escuchando, porque recuerdo cuando a mami la diagnosticaron y la operaron, cómo llegó mi abuelita, la suegra de ella, ay, Ena, se va a morir Ena, se va, haciendo un drama Imagínate. y empezó a decirlo a otras personas. Y mi Claro, mamá ese se paciente. sintió tan mal, porque lo que tú no quieres que el mundo entero se entere antes de que tú estés preparada, porque son tantas cosas y que la gente entonces empieza a llamarte, ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena. No, tú no quieres tampoco que te cojan pena, porque eso es como que ya te moriste y no necesariamente un diagnóstico de cáncer es Claro sinónimo que de no. muerte hoy día, aunque en el pasado Hay, sí lo hay, era. hay un tema, por ejemplo, cuando se diagnostica a una persona joven, con niños pequeños, con un matrimonio joven, donde los dos salen a trabajar clase media, porque esa es la otra, la parte económica también, niños pequeños, y esa persona tiene que salir, ya después de procesar la información, pongamos que tiene una familia que le está... ¿Cómo trabajamos ahí el tema económico, el tema de los niños para que no sientan abandono si mamá no está, si papá no está, porque lo van a dejar de ver o porque está en cama? ¿Cómo se trabaja ese tema? Y si es necesario siempre un acompañamiento psicológico. Se recomienda así, lo ideal, el escenario ideal es que se trabaje en lo llamado unidades funcionales. Ok. Las unidades funcionales se corresponden del médico oncólogo o cirujano o radiólogo y el equipo multidisciplinar que le da apoyo, que debe estar conformado por psicólogo, Ok. psiquiatra, nutricionista, voluntario. Pero no todo el mundo tiene recursos. No, para eso todo. debe de proveerlo el hospital oncológico. Te estoy hablando de lo ideal. Cuando no se tiene ese ideal, Exacto. lo que trabajamos es, o debemos de trabajar, es que tan pronto el paciente recibe el diagnóstico, sea referido a salud mental. Eso. No esperar a que el paciente esté llorando o verlo deprimido o va a empezar el tratamiento o le es voy tan a dar, pronto. es de inmediato recibe el diagnóstico y el psicólogo va a involucrar a la familia, va a escuchar esas preocupaciones que tú acabas de mencionar. Carmen, una pregunta. Los tratamientos de quimioterapia son bien, a veces dramáticos, los efectos de la quimioterapia, no tanto como en el pasado, pero no dejan de ser difíciles. Las náuseas, los vómitos, la pérdida del cabello, la pérdida de apetito, etcétera. En el caso de que haya una persona con esos síntomas, ya con un diagnóstico, ¿debe involucrarse al resto de la familia en el cuidado de esta persona, verla en esas condiciones? Porque yo recuerdo que mi mamá no quería que sus hijos la vieran en esa condición que para ella era de miseria humana, Sí, mira, de debilidad sí. total. No querían que ella no quería que nosotros nos traumatizáramos. Por eso por eso voy siempre a lo del complot familiar, porque el paciente siempre tiene que tomarse en cuenta, porque muchas veces lo que pasa es que la familia quiere tomar la rienda,
pero ¿y el paciente? Exacto. Lo que ¿Qué él quiere? quiera. ¿Qué quiere? Lo que ella o ¿Qué él decide el paciente? Porque no está trastornado mentalmente. No, para nada. Está más consciente que nunca Claro. del sentido de su vida, de lo que va a ser su trascendencia, de lo que va a ser su legado, de qué va a hacer si le queda poco tiempo o si le queda mucho tiempo, cómo va a utilizar. Entonces, ahí es donde la voz del paciente tiene que ser, para mí, yo no sé, Sheila, lo que tú piensas, No, pero para totalmente mí de acuerdo La que en tiene que ese ser debe Bueno. ser lo primordial. Lo que esa ¿Qué persona o tú es quieres? Vamos a desea. hablar y que pida ayuda, porque muchas veces el paciente en necesidad, en carencia, no pide ayuda. Y muchas veces hay un amigo que te llama o una amiga cuando una persona que no tiene una pareja o que no tiene hijos que puedan hacerse cargo, ¿qué puedo hacer por ti? Y no se atreven Y a decir, no- oye, llévame, puedes llevarme hoy O no a recibir saben. la Quiero tomar terapia. un café o No saben qué acompáñame. decir. No saben qué decir. No. ¿Por qué? Porque el paciente oncológico necesita información. Claro. El paciente necesita ser preparado de cara a todo su proceso. Necesita dado, porque el proceso oncológico tiene varias fases. Estamos en la fase de diagnóstico. Me acabo de enterar que tengo cáncer, pero no es nada más que tengo cáncer, porque eso es una palabra. ¿Qué tipo es? Claro. Más profundo, ¿qué tipo histológico es? Es ¿Qué decir, tan agresivo? Y cuando vuelve a salir, cuando... Hay cada metástasis. proceso, Eso es el tratamiento es terrible. otro proceso, resultado del tratamiento otro proceso. Después que se pasa un tratamiento y una persona ya se declara libre de cáncer o de ese cáncer que lo estaba afectando, ¿ustedes recomiendan el acompañamiento como quiera, habiendo rebasado esa etapa? Porque hay veces cáncer que son residentes. ¿Se les recomienda siempre ese acompañamiento? Es recomendado porque hay una parte de la psicooncología que es propositiva Ok. y que trata de ayudar al paciente a reinsertarse a la sociedad nuevamente, porque la Ok. persona diagnosticada de cáncer hay un antes y un después. Así es. No es lo mismo. No, no es lo... Y siempre hay el temor de que vuelva otra vez Y la ese persona- enemigo silente. Y no sabe cómo funciona la persona a veces, luego de tanto tiempo fuera de la sociedad por la enfermedad. Lo importante es el apoyo y, como decía Carmen, darle la voz al paciente. Darle la Dejar voz que el al paciente paciente. tenga voz, que no es una persona inútil, es una persona que puede trabajar, que puede hacer cosas, que tiene algunas limitaciones en algunos momentos, pero que puede Ustedes seguir como funcionando. comunicadores, Ajá. a mí me gustaría que se hablara mucho de lo que es el estigma del paciente con cáncer. Ah, sí, porque esa es otra. Se va a Porque- morir. Bueno, no, las palabras que se usan. Ay, pobrecito. No, hay otra catastrófica. Enfermedad Tiene una catastrófica. enfermedad catastrófica. Catástrofe. Es una Destrucción guerrera. final. perdió la batalla. ¿Pero de Guerrera. qué? Batalla. O Pero sea, perdió la batalla ¿de perdí, qué? pero sí, ¿Qué batalla? Pero, óyeme. ¿qué es eso? Eso es verdad, la guerrera, todos La luchamos guerrera por lucha. nuestra vida. Señores, todos lo hacemos todos con lo hacemos. valentía. Si nos vamos a morir de cualquier cosa. Hasta ahogado. Entonces perdimos la Bueno, batalla porque me nos gusta ese morimos comentario, ahogados. Carmen. Por Dios. Pero se nos acabó el tiempo y Se no nos- podemos dejar de mencionar Vamos. una actividad que ustedes tienen que es Vamos. muy importante para educar precisamente a otros, psicólogos en esto que es tan necesario. Mira, justamente hemos preparado la jornada de un abordaje psicoterapéutico que se llama terapia centrada en el sentido. Óiganle bien el título. Lo vienen a dar dos especialistas. Uno es un psiquiatra, el doctor Tirso, que viene de España, y una psico-oncóloga con un PhD, nada más y nada menos que del Hospital Memorial Sloan Sloan Kettering. de Nueva York, que es el hospital número uno Número uno en que dicta tratamiento las de cáncer. políticas de tratamientos de cáncer. Así es. Que justamente fue muy Qué jocoso porque interesante. cuando hablé con ella por teléfono la primera vez, me dice, ¿tú conoces en República Dominicana una psicóloga que se llama Sheila Díaz? Ah, mira qué bien. O sea que te conocía. Yo le ¿Todo dije, esto se sí. va a hacer cuándo? El 19 de octubre es por invitación en el Hotel Embassy Suite by Hilton. Tenemos
señores, ha habido una apertura. Tenemos unos patrocinadores que es Caminante por la Vida y Amadita Laboratorio. Qué bien. Que nos han abierto las puertas. Qué bueno. Y van a hacer que este evento sea gratuito Este es el mes por del cáncer. invitación. Octubre, mes del cáncer. Gracias por haber venido a anunciar esto y por hablarnos sobre este tema tan importante que sirve a muchas familias. Sheila, tu teléfono, por favor, mucha gente lo va a estar pidiendo y el mismo tuyo, Carmen, también, para personas que están enfrentando una situación con un paciente y no es fácil. Yo les digo que no es nada fácil, pero hoy en día es mucho mejor que antes. Créanme que todo ha mejorado y debe seguir mejorando. Hay mucha esperanza. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa. Tenemos a Checho con nosotros y una campaña maravillosa contra el bullying. Dentro de un instante. Ya volvemos.